Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición de Voces Transformadoras, el espacio donde exploraremos ideas frescas, profundas y sobre todo inspiradoras para repensar el mundo a través de la educación. Soy Jacqueline Aguado, su anfitriona, y hoy estoy emocionada porque me acompañan dos colegas excepcionales, Ingrid Blanco y Joana Quiroz, dos docentes que no solo aman lo que hacen, sino que están comprometidas con transformar la manera en que entendemos el aprendizaje. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona y que creemos que es esencial. ¿Cómo ha evolucionado la educación en Colombia a lo largo del tiempo? Y cómo la pedagogía crítica puede convertirse en una luz, un faro, para guiarnos hacia un futuro mejor, más justo y consciente. Ingrid, Joana, bienvenidas al programa. Gracias, Jacqueline. Qué alegría estar aquí compartiendo este espacio contigo y con Joana. La verdad es que hablar de educación siempre me emociona, pero hacerlo desde una perspectiva crítica, desde esa posibilidad de imaginar algo diferente, es un reto que nos mueve el alma. La educación no es solo un trabajo para mí, es un terreno lleno de oportunidades para soñar y construir algo mejor. Y estoy feliz de poderlo explorar hoy aquí. Muchas gracias, Jacqueline, y un saludo grande a quienes nos escuchan. Coincido totalmente con Ingrid. Este tema es importante, pero también urgente, en un país como Colombia, con una historia tan rica, tan marcada por desafíos y resistencias. La educación tiene un papel que no podemos subestimar. Es una herramienta poderosa para sanar, para unir y para abrir caminos nuevos. Y me encanta que hoy podamos profundizar cómo la pedagogía crítica puede ayudarnos a lograrlo. Claro que sí, me encanta el entusiasmo que traen y estoy segura de que nuestros oyentes lo van a sentir también. Para empezar, creo que sería buenísimo que dejemos claro de qué hablamos cuando mencionamos pedagogía crítica. Es un término que suena potente, pero que a veces puede parecer abstracto. Ingrid, ¿te animas a explicarnos qué significa y por qué es tan especial? Claro que sí, Jacqueline. La pedagogía crítica no es solo una metodología más que usamos en el aula, va mucho más allá. Es una filosofía, una forma de entender la educación como un acto de liberación, de empoderamiento. Imagínate esto, tradicionalmente se nos han dicho que aprender es memorizar datos, repetir lo que dice el libro o el profesor, seguir instrucciones sin cuestionar, pero la pedagogía crítica rompe con eso. Nos invita a ver el aprendizaje como un proceso vivo, donde estudiantes y docentes construimos conocimiento juntos, un conocimiento que no solo nos informa, sino que nos transforma. Por ejemplo, en lugar de que un estudiante simplemente memorice la independencia de Colombia fue en el 1810, podríamos preguntarnos juntos quiénes participaron realmente en ese proceso, qué voces no aparecen en los libros, cómo se relaciona con eso, con las luchas que vemos hoy en nuestras comunidades. Es un enfoque que pone el poder en manos de quienes aprenden, no solo de quienes enseñan y quien nos empuja a mirar el mundo con ojos críticos, o no aceptarlo tal como es, sino imaginar cómo podría ser mejor. Exacto, Ingrid. Y eso es lo que lo hace tan poderoso, ¿no crees? Porque no queda encerrado en las cuatro paredes del salón de clase. La pedagogía crítica nos saca de ahí y nos conecta con la vida real, con las historias y las necesidades de nuestras comunidades. En Colombia, un país con tantas heridas abiertas desde el conflicto armado hasta las desigualdades sociales. Este enfoque nos da la herramienta para preguntarnos cosas grandes. ¿Cómo usamos la educación para sanar esas heridas? ¿Cómo las convertimos en un espacio donde niñas y niños no solo aprendan a leer y a escribir, sino a leer el mundo que los rodea y a poner la forma de cambiarlo? Por ejemplo, yo pienso en mis estudiantes en un pueblo rural.
Ellos viven rodeados de problemas como la falta de agua potable o el abandono del campo. Con la pedagogía crítica podemos usar el aula para analizar esas realidades, para que ellos mismos investiguen, propongan y se sientan parte de la solución. Muy bien, qué hermosa esa imagen de leer el mundo. Me encanta cómo lo plantean, porque realmente se siente como un puente entre el aula y la vida. Y hablando de esas realidades, creo que sería interesante mirar un poco hacia atrás. ¿Cómo ha sido esa evolución de la educación en Colombia que mencionaron? Joana, ¿nos das un panorama histórico para entender de dónde venimos? Claro, Jacqueline, la educación en Colombia tiene una historia larga, compleja y a veces dolorosa. Si nos remontamos a los tiempos coloniales y a los primeros años de la República, vemos que está casi exclusivamente en la mano de la Iglesia Católica. Era una educación elitista diseñada para formar a los niños de las clases altas, mientras que la mayoría, mujeres y comunidades indígenas, campesinos, quedaban fuera. El objeto no era empoderar, sino mantener el orden social, enseñar obediencia más que pensamiento crítico. Así es, Joana. Y yo añadiría que en un momento clave llegó en los 70 y 80, con políticas que buscaron ampliar aún más ese acceso. Por ejemplo, nació el SENA, una institución que revolucionó la formación técnica y abrió puertas a las clases trabajadoras, a esos jóvenes que no iban a llegar a la universidad, pero que necesitaban herramientas para salir adelante. Fue un paso enorme sin duda. Sin embargo, el enfoque seguía siendo utilitario, preparar manos de obra para la industria, para el sistema económico, más que ciudadanos críticos capaces de cuestionar ese sistema. Allí es donde la pedagogía crítica entra como un desafío, como una invitación a dar un salto cualitativo. No se trata solo de llenar aulas o de enseñar oficio, que es importante, sino de formar personas que piensen y que pregunten por qué el mundo es como es y cómo podría mejorarlo. Bueno, sí, me fascina cómo van tejiendo esa historia, avances, pero siempre con esa sensación de que falta algo. Y justo por eso quiero que hablemos del presente. ¿Cómo puede la pedagogía crítica cambiar la forma en que enseñamos hoy en Colombia? Ingrid, ¿qué piensas al respecto? Creo que puedo cambiarlo todo. Jacqueline, y no exagero. Imagina un salón de clase donde el aprendizaje no sea un fin en sí mismo, sino un medio para conectar con la vida real. Por ejemplo, en matemática, en lugar de solo resolver ecuaciones abstractas, podríamos pedirle a las niñas y niños que usen esos números para analizar algo concreto. ¿Cómo se distribuyen los recursos en su municipio? ¿Cuántos llegan a su escuela y cuántos a otra? O en literatura, no solo leeríamos cuentos clásicos, sino que daríamos espacio para transcribir sus propias historias, inspiradas en las vivencias de sus abuelas, de sus barrios, de sus calles. Es hacer que el aprendizaje tenga sentido, que les importe y lo más poderoso de todo, les enseña a no conformarse con lo que viven o a no aceptar la injusticia como algo natural, sino a soñar con alternativas. Yo lo he visto en mis estudiantes cuando sienten que lo que pueden aprender está conectado con sus vidas, se enciende, se vuelve curioso, creativo y valiente. Totalmente de acuerdo, Ingrid. Y yo diría que también transforma nuestro rol como docente. Con la pedagogía crítica dejamos de ser las que sabemos todo y nos convertimos en guías en acompañamiento de camino. Te doy un ejemplo de mi experiencia. En mi escuela hice un taller con mis estudiantes sobre la contaminación y el manejo de las basuras en sus comunidades. En lugar de darles una clase teórica, les puse que investigaran qué está generando esta problemática, quiénes son los responsables. Ellos a través de este taller fueron a sus comunidades, tomaron notas, hablaron con la comunidad y luego en clase diseñaron propuestas para darle solución al problema. No solo aprendieron sobre el medio ambiente,
sino que se sintieron escuchados, útiles y yo como docente también aprendí. Me di cuenta de cuánto saben ellos y cuánto pueden aportar si le damos su espacio. Eso me obligó a repensar mi manera de enseñar y a ser más humilde y más abierta. Qué inspirador escuchar eso, Joana. Realmente se siente como un cambio profundo, no solo para los estudiantes, sino para quienes están al frente del aula. Y hablando de mantener esa chispa, ¿qué estrategias prácticas pueden funcionar para que ese espíritu crítico no se apague? ¿Cómo lo hacen ustedes? Para mí, Jacqueline, la clave está en el diálogo, pero no cualquier diálogo, sino uno que despierte, que sacuda y use mucho las preguntas provocadoras, esas que no tienen una respuesta fácil. Por ejemplo, les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué creen que algunos barrios tienen mejor escuelas que otros? ¿O qué harían ustedes si fueran los encargados de repartir el presupuesto para la educación? Eso los pone a pensar, a discutir entre ellos y a defender sus ideas. Y de paso, aprender a escuchar, a respetar otros puntos de vista y a construir juntos. También me gusta darles tareas que los saquen del salón, entrevista a cualquiera de su comunidad, investigar por algo que los preocupe. Eso mantiene el aprendizaje vivo, conectado con lo que pasa afuera. Sí, el diálogo es fundamental, Joana, y yo añadiría que involucrar sus experiencias personales es otra estrategia que funciona increíblemente bien. Por ejemplo, cuando hablamos de historia en clase, no me quedo solo en los libros. Les pido que entrevisten a sus familias cómo vivieron sus abuelos, la violencia, qué recuerdan sus padres de los paros campesinos. Luego traemos esas historias al aula y las compartimos. Es impresionante cómo se transforma el ambiente. De repente la historia no es algo lejano, sino algo que nos toca, que nos une y que no solo aprenden fechas o eventos, sino que empiezan a entender las emociones, las luchas, los sueños. Detrás de esos momentos, esa conexión personal enciende una chispa que no se apaga fácilmente. De verdad, qué hermoso eso de traer las voces de la familia al aula. Es como si el aprendizaje se convirtiera en un tejido colectivo. Y para ir cerrando, quiero que miremos hacia adelante. ¿Qué futuro ven para la educación en Colombia si ponemos la pedagogía crítica en el centro? Joana, ¿te animas a compartir tu visión? Claro, Jacqueline, yo sueño con una educación donde la pedagogía crítica sea el corazón de todo el sistema, no solo una moda o un experimento aislado. Imagino aulas donde no solo enseñemos a leer y a escribir, sino a leer el mundo y a reescribirlo. Como decía Paulo Freire, en Colombia con tanta diversidad cultural, con tantos retos, con la pobreza o la desigualdad, necesitamos jóvenes valientes, creativos, solidarios, que no se queden callados frente a lo que está mal. Y eso empieza con nosotros en el aula. Si les damos herramientas para analizar, para proponer, para actuar, estamos formando ciudadanos que no solo sobrevivan, sino que transformen. Mi visión es una educación que sane, que empodere, que construya puentes entre nuestras comunidades. Y yo añadiría, Jacqueline, que ese futuro depende mucho de nosotros las docentes, si formamos, si nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, a probar cosas nuevas, podemos hacer que la educación sea un motor de cambio real. No es fácil, claro, hay resistencia, falta de recursos, presiones del sistema, pero creo que es posible. Me imagino un país donde cada aula sea un espacio de esperanza donde los estudiantes salgan diciendo, yo puedo cambiar algo, yo tengo una voz, es un sueño grande, pero si trabajamos juntas y si nos apoyamos, lo podemos lograr. Qué manera tan poderosa de cerrar esta conversación. Ingrid, Joana, gracias por compartir sus ideas, sus experiencias y sobre todo su pasión. Me voy con el corazón lleno de esperanza y con muchas ganas de seguir pensando en cómo transformamos la educación. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Transformadoras. Los invitamos a que nos escriban, nos cuenten qué les pareció
y qué sueñan ustedes para la educación.